Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En este video vamos a ver cómo cubrir una máquina rotativa tipo PEN para trabajar y evitar contaminación cruzada. Les voy a mostrar dos métodos que yo utilizo. Uno para usar la máquina conectada a un cable y a una fuente de energía, y la otra para utilizar nuestra máquina con una batería inalámbrica. En ambos casos vamos a necesitar lo mismo, únicamente un plástico cubre clipcord y una cinta autoadherible cubre grips. Les voy a comenzar mostrando cómo cubrir la máquina para uso con cable y fuente de energía. Lo primero que tenemos que hacer es poner el cartucho y conectar nuestra máquina, ya que necesitamos ver la salida de la aguja que vamos a utilizar, regularla y dejarla así antes de cubrir nuestra máquina, porque una vez cubierta la máquina ya no vamos a poder girar el grip para graduar la salida. Entonces voy a tomar mi máquina y la voy a conectar. Después le voy a poner el cartucho, asegurándome que entre bien. Luego voy a activar mi fuente. Aquí está la máquina funcionando. Como podemos ver, la salida de la aguja es bastante. Yo necesito un poco menos, entonces voy a darle una vuelta a mi grip. Y de esa manera vemos que la salida de la aguja ya es menor. Entonces, si queremos trabajar con esta salida con más o con menos, eso va a depender de cada uno de nosotros y de nuestras necesidades. Una vez que ya hicimos eso, vamos a desactivar nuestra máquina y le vamos a quitar el cartucho. Lo vamos a poner por acá. Y vamos a dejar aquí nuestra máquina. Vamos a tomar nuestro plástico clipcord y lo vamos a extender. Vamos a ver que tiene dos puntas. Por lo regular, una de estas puntas viene abierta y la otra viene sellada. Esta punta que viene sellada es la que va a quedar así en la máquina. Entonces por aquí va a ir el cartucho. Como la punta del plástico viene cerrada, yo la voy a doblar de esta manera y con unas tijeras le voy a hacer un pequeño corte. Así. Este corte me va a servir para que cuando la máquina esté adentro, por aquí entre el cartucho. Entonces ahora voy a tomar el plástico desde el otro extremo y voy a ir metiendo mi máquina poco a poco. La voy a ir dejando caer. La misma máquina va a ir cayendo por su propio peso dentro del plástico hasta que llegue a la punta donde yo hice el corte. Todo el otro plástico que sobró lo voy a extender para que cubra mi cable. Y como pueden ver, ya quedó cubierto un buen tramo del cable para no contaminarlo y no contaminar al cliente si es que el cable tiene que pasar encima de él. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner el cartucho. Vamos a tomar nuestro cartucho y lo vamos a colocar. Giramos un cuarto de vuelta para asegurarlo que no se vaya a salir. Y ahora lo que tenemos que hacer es cubrir nuestra máquina con la cinta autoadherible cubre grips. Vamos a buscar la punta de nuestra cinta. Tomamos nuevamente nuestra máquina y empezamos a enrollarla con cinta. Esta cinta únicamente es antiderrapante y para engrosar el grip. Esta cinta por sí sola, sin el plástico, no nos va a cubrir la contaminación cruzada al trabajar. Muchas personas piensan que esta cinta sirve para eso, pero solo basta ver la contraluz y uno se puede dar cuenta que es demasiado porosa. Que este tipo de cinta por sí sola no va a cubrir la contaminación cruzada al estar trabajando. Entonces siempre vamos a necesitar el plástico, pero también sirve para engrosar el grip. Si yo siento que este grip está muy delgado así, yo le puedo poner varias vueltas de cinta para engrosarlo y poder sostener de mejor manera mi máquina a la hora de estar trabajando. Cortamos nuestra cinta y de esta manera podemos ver que nuestra máquina ya quedó lista para trabajar, porque no va a entrar tinta alrededor del cartucho y aunque así fuera, está el plástico sostenido por el mismo cartucho y encima la cinta que no va a permitir que nuestro plástico se mueva.
Esta es la manera para cubrir la máquina para uso con cable y con fuente de energía. Así yo ya la puedo activar y ponerme a trabajar sin ningún problema con la salida de aguja que yo seleccioné. Ahora vamos a desactivar la máquina y vamos a ver que el proceso para hacer el uso de la máquina con fuente de energía inalámbrica es básicamente el mismo. Únicamente lo que tenemos que hacer es cortar nuestro plástico cubre clipcord al tamaño de la máquina junto con la batería. Vamos a ver cómo hacerlo. En este caso, aunque la máquina ya esté cubierta por completo, puedo utilizar este mismo plástico únicamente desconectando el cable de la máquina y lo voy a sacar. Voy a agarrar el otro extremo de mi cable y de mi plástico y lo voy a jalar hasta que salga. Aquí ya tengo mi cable. Y entonces ahora lo que voy a hacer es presentar la máquina con la batería para hacer un cálculo de cuánto plástico necesito. Tomo mis tijeras y lo corto. Después voy a bajar el plástico sobre la máquina, pongo mi batería y vuelvo a subir el plástico. Mi máquina ya está lista para trabajar de manera inalámbrica. Yo la puedo dejar así, pero si siento incomodidad porque el plástico quedó muy flojo, le puedo poner un cinturón de cinta autoadherible aquí. Vuelvo a tomar mi cinta, tomo nuevamente la máquina y empiezo a enrollar. Corto y de esta manera mi máquina ya quedó bien cubierta y el plástico no va a estar bailando ni se va a estar saliendo porque ya lo aprisioné con la misma cinta autoadherible cubre grips. Espero que este video tan sencillo les sea de utilidad y les sirva para poder proteger su máquina contra contaminación cruzada a la hora de trabajar. Gracias y hasta la próxima.